pues el objetivo, como anunciaba Eva, pues es conseguir trasladar, aunque sea de forma resumida, pues cuál está siendo la situación en Rusia y algunos mercados de la región. No es sencillo porque, bueno, Rusia es un país un poco especial en el que las normas dictan una cosa y luego la aplicación práctica suele diferir. Seguro que muchos de ustedes, yo por las webs y un poco he podido estudiar, están más que familiarizados con Rusia. Muchos de ustedes ya tienen distribuidores, clientes, y entiendo es el motivo principal de haberse apuntado, y no hace falta que les explique algunas cosas de cómo funciona Rusia, para bien y para mal. Es un país al que yo quiero mucho, que quede claro, pero hay que ser o tratar al menos de ser objetivo. Y bueno, pues sin más demora, vamos a comenzar. Rusia, evidentemente, aunque trata de ser siempre independiente y de marcar su propio camino y su propia ruta, lo cual es algo positivo, pues evidentemente en el mundo globalizado en el que estamos y en una situación tan especial como esta, pues evidentemente no está aislada en el mundo y se ve afectada, tanto a nivel puramente sanitario como a nivel económico, evidentemente. Voy a comenzar con una pequeña... Bueno, este es el índice de lo que vamos a tratar hoy, que lo he querido simplificar. Vamos a tratar inicialmente de cuál, en el punto 1, cuál ha sido la evolución de estos últimos meses y sobre todo semanas hasta la situación de hoy, que además hemos tenido un poco la fortuna de que la fecha que estaba puesta desde hace tiempo ya coincide con un cambio en cuanto a la aplicación real de la cuarentena en Rusia, que comentaremos más adelante. En el segundo punto veremos la última actualización a 17 de abril, es decir, al pasado viernes. Trataremos brevemente también otros mercados de la región, cuál está siendo la situación en cada uno de ellos. Y finalmente, pues aunque a día de hoy es difícil dar previsiones, ya no solo respecto a Rusia, sino respecto a lo que va a pasar en el mundo pues dentro de unos meses a nivel económico, etcétera, pues bueno, sí que vamos a tratar de recoger algunas de las previsiones que se están realizando. Comienzo con una pequeña alusión histórica, que a mí me suele gustar este personaje de la foto, que entiendo que no hace falta presentar, que no necesita presentación. Pues bueno, era muy aficionado a regalarnos o a dejarnos algunas grandes frases grandilocuentes, pues como el famoso "solo tengo que ofrecer sangre, sudor y lágrimas". Y respecto a Rusia, fue un hombre que la conoció bastante, tuvo que tratar ya en su época de juventud y luego, sobre todo, pues en la Segunda Guerra Mundial, todas las negociaciones de entrada de la Unión Soviética en la Segunda Guerra, etcétera. Y bueno, pues fruto de aquellas experiencias personales que tuvo negociando directamente con Stalin, pues Churchill tuvo una frase que pasó a la historia también y que es la siguiente: Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, pero yo personalmente, desde luego, creo que es bastante ajustada. Desde los ojos occidentales, para un ruso pues no habrá tal misterio, pero para los occidentales muchas veces lo que hacen los rusos y cómo lo hacen pues no se entiende del todo, lo cual no significa que se equivoquen, ni mucho menos. Hay veces que, saliéndose de la lógica, aciertan mejor que nosotros. Y enganchando esa frase histórica con una más actual, que hace poco nos regalaba este hombre, que muchos de los participantes en el seminario pues conocerán de cara, es Rafael Poch, que fue durante 20 años corresponsal de La Vanguardia en Moscú y posteriormente en Pekín. Es una de las voces occidentales más autorizadas para hablar tanto sobre China como sobre Rusia, y realizando hace escasos días una valoración sobre la situación a nivel global, enunció lo siguiente también respecto a Rusia, que es una frase con la que también estoy muy de acuerdo. Hay un punto de misterio en la respuesta rusa a esta pandemia. Aún no está claro si es que han tenido suerte, si han acertado mucho en las medidas preventivas o si han sido de una incompetencia increíble, o podría ser una combinación de todas estas. Y bueno, pues más allá del sentido cómico que pueda darse a la frase, puede reflejar bastante claramente lo que vamos a ir exponiendo a continuación. Se me va escuchando bien, ¿no? Entiendo que si no hay interrupciones.
Se escucha correctamente. Esto Sí, es se el... escucha correctamente, sí, sí. Perfecto, gracias, Eva. Esto era el mapa mundial de contagios hace unos cuantos días. Yo siempre en mis presentaciones y en mis ponencias trato de ser lo más, digamos, científico o imparcial posible y solamente reflejar datos y no tanto opiniones. Pero bueno, pues evidentemente, frente a las cifras que estamos viendo en muchos países, pues si ya las de China nos hacen dudar, pues evidentemente las de Rusia, con un número de contagios de 21.000 y 170 fallecidos en una población de 143 millones de habitantes, cuanto menos da que dudar. Evidentemente las cifras y cómo hace cada país sus datos, pues es una herramienta política y, bueno, en ese sentido es posible que Rusia esté aplicando una norma de guerra que es no dar información sobre el número de bajas y demás. También puede tener un componente de no alarmar a su población, etcétera, pero bueno, queda claro que la información oficial que nos llega respecto a número de afectados y fallecidos, pues dista mucho de la realidad. Vamos a ponerle letras y números a todo esto. Bueno, evidentemente Rusia es un país particular, partimos de esa base. Estamos hablando, no nos olvidemos, del país con el territorio mayor de todos los países del mundo, evidentemente, y con una diversidad de ecosistemas, de formas de vida, de poblaciones, de usos y costumbres muy, muy diferentes entre sí. Con lo cual, eso ya le otorga al país una serie de condicionantes especiales. Vamos a ver cuáles pueden ser resumidos algunos de esos factores que están determinando, más allá de la actuación o la gestión del gobierno. Pues bueno, comentamos evidentemente ese vasto territorio y un espacio físico enorme que implica que haya una mucha mayor distancias entre ciudades. Hay evidentemente también mucha menos sociabilidad que en algunos de los países más afectados como son España e Italia, aunque los rusos, una vez que les conoces, son gente también muy pasional y con un gran mundo interior, pero lo que es a efectos de contacto físico en la calle, con compañeros de trabajo, etcétera, pues no es tanto como puede pasar en países latinos o mediterráneos, etcétera. Hay también en general y sobre todo en los meses de invierno mucha menos vida en la calle y menos contacto entre personas. También, salvo los casos de Moscú y San Petersburgo y alguna otra de las grandes ciudades, las redes viarias son mucho menos fluidas, hay menos contacto entre regiones y territorios. Es cierto que Rusia tiene frontera directa con China, pero es una frontera mínima, tampoco es largos kilómetros de frontera y además está alejada del foco principal de China, que fue Wuhan, está a bastantes cientos de kilómetros. Hay mucho comercio con China y evidentemente pues hay mucho pues envío de manufacturas, etcétera, pero principalmente el consumo, el comercio que hay es más de exportación de hidrocarburos, etcétera, que a la contra. Por último, hay un factor que si los meses de máximo contagio hubieran sido en verano, probablemente nos hubieran llevado a un escenario diferente, ya que los rusos, como todos sabemos, pues viajan mucho al Mediterráneo, a países como Italia, Croacia, España, por supuesto, etcétera. Pero bueno, en los meses de diciembre, enero y marzo, que han sido pues, los epicentros del contacto, esos viajes son mucho más reducidos. En un primer momento, y si hasta hace breves semanas, si se analizaba cuál estaba siendo la posición oficial de Rusia, pues bueno, iba un poco en la línea de los países negacionistas, de estilo Boris Johnson, de Trump y otros países que parecía que no estaban haciendo demasiado y que seguían manteniendo una vida interna con plena normalidad. Pues bueno, he querido poner esa foto un poco caricaturesca del señor Putin de vacaciones, pero bueno, lo cierto es que daba la impresión a nivel externo, o eso es lo que se nos quería vender en Occidente, de que Rusia no estaba haciendo nada. Pero al mismo tiempo y sin mucho ruido, destacan 3 o 4 elementos. Bueno, pues Rusia realmente fue uno de los primeros países del mundo en tomar medidas, algunas medidas. Todavía cuando en Occidente solo nos sonaba aquello muy lejano, lo de China, y casi pues hacíamos bromas al ver las fotos que nos llegaban de China con la población cubierta de plásticos, de máscaras y demás, pues Rusia evidentemente cerró la frontera con China, estableció una serie de restricciones iniciales y ya aplicando restricción a la llegada de pasajeros en vuelos y trenes procedentes de China. Igualmente,
y algo que en España nos ha costado o le ha costado al gobierno, etcétera, se prohibieron ya tempranamente la exportación de EPIs y material médico. Es decir, en eso fueron bastante inteligentes. Habrá habido contrabando o ventas no oficiales, pero vamos, el gobierno estableció ya prohibiciones a empresas rusas fabricantes de EPIs y distribuidoras de que se exportaran esos materiales, de modo bueno, pues que se consiguiera que fueran destinados al consumo nacional y local. Y ya desde principios de febrero, que alguno de ustedes igual lo ha vivido también, nosotros nos ha pasado con visitantes rusos a España y miembros de nuestro equipo, no siempre y no en todos los vuelos, pero sí que en muchos, y principalmente en los aeropuertos de Moscú, se estaba efectuando ya algunos controles de temperatura. Insisto, probablemente no se aplicaba al 100% de los vuelos y viajeros, pero sí que ya se estaba dando, cuando en España todavía o en Italia pues continuaba dándose un flujo de viajeros extranjeros e incluso de China a los que no se les sometía ningún tipo de control. Y a esos pasajeros que llegaban a Moscú a los aeropuertos internacionales y se les detectaba temperatura, pues se les recomendaba una cuarentena doméstica voluntaria, entre comillas, me imagino que estaría bien vigilada por la policía rusa. Y luego ya por último, ya incluso frente a los países europeos, principales focos de Europa, pues como Italia y España principalmente, comenzaron a haber restricciones, mucho antes de que aquí nos hubiéramos lanzado ya a un nivel de preocupación alto. Y finalmente, el 18 de marzo, ya se cerraron las fronteras oficialmente, salvo para la repatriación de viajeros rusos que volvían a casa. Con lo cual, vemos esa ambivalencia rusa de la que siempre hablamos, de que son capaces un poco de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo, y vemos cómo, a pesar de que se daba esa impresión de que no estaban haciendo nada, realmente estaban tomando una serie de medidas que son posiblemente las que vayan a ocasionar que, si Dios quiere, no tengan un nivel de contagio tan elevado como el que estamos viviendo nosotros. Incluso, y ya pues casi como acción política, más que cada uno puede juzgar si esto es puro desinterés o pura política, tuvieron tiempo incluso de enviar ayuda médica a Italia y a los Estados Unidos. Inicialmente fue a Italia que se enviaron varios contingentes de militares rusos con ayuda en los peores momentos de la epidemia en Lombardía y norte de Italia. Y luego, unas semanas más tarde, pues se envió un avión militar de carga ruso, estos que ven en las fotos, que son los Antonov, que para los que les guste la historia o las cuestiones militares, pues es un avión con mucho contenido histórico. Enviaron a Estados Unidos, me imagino que validado por el señor Trump y por la Casa Blanca, y que aterrizó nada más y nada menos, no en un aeropuerto perdido de Arizona o algún aeropuerto militar secreto, sino que aterrizó en el JFK en Nueva York, con lo cual, pues evidentemente fue algo que en Estados Unidos causó mucho chirrío, mucho ruido político y mediático, evidentemente. Pero bueno, no deja de ser algo anecdótico, pero hay que tenerlo en cuenta también. Vamos a tratar de resumir, insisto, en los puntos más importantes cuál ha sido la cronología de las restricciones iniciales hasta el pasado 17 de abril. He tratado de recoger únicamente los hitos más importantes. ¿Por qué? Porque en Rusia, al preparar la presentación, vemos cómo ha habido un sinfín de decretos gubernamentales, de normas y reglamentos para diferentes cuestiones relativas a la epidemia, pero bueno, que muchas de ellas tampoco nos afecta como empresas exportadoras y voy a tratar de quedarme con lo más importante. Bueno, como decíamos antes, ya desde el mes de febrero, control de pasajeros desde China y desde puntos calientes de Europa. El 11 de marzo ya se iban reduciendo, no eliminando del todo, pero sí reduciendo los vuelos procedentes de España, Italia, Francia y Alemania. Y ya el 18, cierre de fronteras, con lo cual a partir de ese momento ya no fue posible realizar visitas comerciales a importadores, a clientes y demás. Pero en todo momento, con algunos pero se mantenía un nivel de vida normal a nivel interno durante los meses de febrero y marzo. Incluso ya cuando en España habíamos entrado en cuarentena y en Italia, por supuesto, llevaban tiempo, etcétera, pues bueno, se mantenía un formato de vida básica normalidad y muchos mensajes de calma por parte del gobierno, que pues correspondían a la no existencia
o poca existencia de casos oficiales, al menos. No fue hasta la semana del 30 de marzo, que seguro que pues, muchos de ustedes por clientes y por distribuidores lo han visto, cuando se estableció la cuarentena obligatoria. Fue desde el viernes 30 de marzo hasta el domingo, creo que fue 5 de abril. Pues como se hizo aquí, evidentemente para no alarmar a la población, lo que se comunicó por parte del Kremlin, por parte del gobierno ruso, fue que iba a ser una semana de cuarentena en formato de vacaciones económicas y empresariales, que ahora explicaré, y que después ya se estudiaría. Evidentemente, al igual que en España, pues esa primera semana se ha ido ampliando posteriormente hasta una primera ampliación del 30 de abril, que después se verá lo que pasa. He incluido aquí, como pueden ver, un asterisco, porque aquí viene un poco una de las cosas más características o paradigmáticas de Rusia, de lo que oficialmente o a nivel normativo se suponía que iba a ser esa semana y lo que ha sido realmente. ¿Qué sucedió en la práctica? Bueno, pues a nivel de población sucedió algo similar a lo que tenemos en España, es decir, a la población se le prohibió dar paseos, hacer salida libre, etcétera, y se quedó confinada en sus domicilios con la posibilidad pues, de salir únicamente para cuestión de mascotas y evidentemente pues, para adquirir bienes de primera necesidad, principalmente alimentación y medicinas. Eso sí, pues le añadieron algunos toques un poco de mayor restricción o de mayor control. Pues principalmente establecieron en las bocas de metro, en algunas de las bocas principales de metro de Moscú, se establecieron cámaras de control de vigilancia facial. En los barrios y en las manzanas, todos aquellos que conozcan Moscú, pues saben que quitando el centro, pues son todos barrios y zonas en las que cruzan grandes arterias de vehículos y bueno, pues lo que hicieron es corte de semáforos de modo que para la población fuera más difícil salir de su propia manzana o de su propio bloque de viviendas, que cada uno de ellos además ya tiene sus supermercados o las tiendas de conveniencia, etcétera, para que no hubiera mucho movimiento entre barrios. Y bueno, pues el gobierno y los ayuntamientos pues establecieron amenaza de sanciones de guerra, aunque luego en la realidad no fue tanto y ha habido más movimiento o más libertad de movimiento que el que hemos tenido en España realmente. Y aquí viene lo que más les puede interesar a ustedes y que igual ustedes, alguna de las empresas presentes, pues incluso ha podido tomar ventaja económica. ¿Qué significaron las vacaciones obligatorias? Pues bueno, las vacaciones obligatorias, ni más ni menos, lo que venían a establecer era que las empresas tenían que parar la actividad y que a los trabajadores se les iba a computar como una semana de permiso de vacaciones. De ahí se abrió la posibilidad, ese mismo decreto, a que las empresas pues, tuvieran la posibilidad de adherirse a excepciones en función de la voluntad de los empleados y de la propia dirección de la empresa. Esto aplicó sobre todo a las pymes. Quizás en Gazprom, en las grandes multinacionales, hubo otra serie de prácticas, pero las pymes pues, tenían esa posibilidad de añadirse a las excepciones. ¿Y esto qué significaba? Pues que podían seguir trabajando, añadiéndoles a los trabajadores pues, una serie de retribuciones especiales, básicamente pues, como horas extras o dándoles unos pluses salariales. Esto es lo que pasó en muchos puntos en la práctica. Como les digo, es difícil tener estadísticas oficiales en el tercer punto que reflejen lo que pasó esa semana, pero la impresión, al menos del boca a boca y de la calle y de los sectores, es que una considerable mayoría de pymes industriales siguieron trabajando con normalidad esa semana y las siguientes. Es decir, había tanto producción, ciclo completo, producción, pedidos y ventas, con cierta normalidad. En ese sentido, y creo que es importante, si me permiten, voy a hacer un pequeño inciso personal para explicarles un poco la visión que les estoy trasladando. Nosotros, nuestro director, que es Iñaki Araico, que es el fundador y CEO de Inberest, es una persona pues, nacida en España, pero que lleva 22 años residiendo en Moscú. Y bueno, pues además de Inberest, que es la empresa de consultoría en la que somos la delegación de AMEC, pues es propietario y director de otra serie de empresas, pues tanto
comerciales de importación, como sobre todo pues una empresa de fabricación industrial de material eléctrico para el sector residencial. Es decir, una empresa, una pyme industrial como cualquiera de ustedes y que no tiene, encima no está relacionada con sectores esenciales de alimentación o de medicina. Igualmente también pues, es propietario de algunas inversiones inmobiliarias en las que tiene negocios de hostelería en el centro de Moscú y luego también es socio de una empresa también de maquinaria de impresión, de offset, etcétera. Y bueno, pues ¿por qué les cuento esto? Pues para contarles nuestro caso personal. Nosotros ese día 30 de marzo en el que se estableció la cuarentena, pues nuestro director Iñaki Areico, que a pesar de llevar pues tanto tiempo en Rusia, todavía tiene pues la mentalidad, comparte al menos cierta mentalidad europea, pues dijo, oye, pues habrá que cerrar como está sucediendo en España, evidentemente. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que ese mismo viernes ya le llamaron varios clientes y le dijeron que no, que ellos iban a seguir trabajando con normalidad y que querían que le siguiera remitiendo pedidos, suministro de materiales y todo con cierta normalidad. Eso por un lado, a efectos comerciales, y luego a efectos laborales, los propios representantes de los trabajadores de la empresa, pues que es una pyme, ni muy grande ni muy pequeña, unos 80 empleados en planta, pues le comunicaron que querían seguir trabajando, que no querían parar y que nada de vacaciones. Entonces, pues bueno, él como director, no tanto por criterio propio, sino porque el propio segmento, el sector y sus empleados así se lo pedían, pues continuaron con actividad. No en condiciones 100% normales, pero sí con cierta normalidad. Eso fue un poco la diferencia frente al caso español, que cuando nos dijeron pues, que había que parar, pues que todos nos fuimos al teletrabajo, aquellas actividades que se podían llevar desde casa pues se mantienen y aquellas otras, pues las producciones, etcétera, físicas y en persona, pues tuvieron que parar. En Rusia no sucedió eso. No sé si hasta ahora va quedando claro, si no, tal y como les ha dicho Eva, pues para cualquier pregunta no tienen más que ir haciéndolo. Entonces, en ese periodo del 30 de marzo, tanto en esa primera semana inicial como en las dos posteriores, ¿qué es lo que ha estado pasando? De forma muy, muy resumida. Pues bueno, a nivel particular, a nivel de la ciudadanía, se ha seguido manteniendo la cuarentena, con cierto incremento paulatino de la intensidad de control, es decir, había controles de tráfico en Moscú, se pregunta a la gente en la calle dónde van, etcétera, pero en todo caso ha sido menor que la de España. Yo insisto también por compañeros de trabajo nuestros, pues yo tenía gente que se ha quedado en casa haciendo teletrabajo, pero tenía otros que se iban desplazando con normalidad sin llevar incluso pases o cambiando de domicilios a la dacha, que como saben son las casas de fin de semana de campo de los rusos, y la gente seguía moviéndose en algunos casos, no todos, pero sí en algunos, entre la dacha y la residencia de Moscú o de San Petersburgo. A nivel empresarial se mantuvo ese status quo de cuarentena semioperativa, es decir, que bueno, algunas empresas estaban de vacaciones, pero otras seguían funcionando con normalidad. Y aquí lo llevo a ejemplos también como quizás haya vivido alguno de ustedes. Nosotros dentro de nuestra pequeña esfera, que no somos una embajada o no somos un departamento de aduanas, sino que pasa por nosotros cierto nivel de actividad, pero no toda, evidentemente, pero nosotros hemos tenido clientes. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo hablé hace semana y media con una bodega, cliente nuestro, y que le acababa de llegar un pedido de su importador ruso. ¿Por qué? Pues al igual que aquí, la gente, la parte que no está consumiendo en Horeca, en restaurantes y bares, pues de cerveza, de vinos, etcétera, lo está consumiendo en casa. Entonces, su importador ruso necesitaba stock de vinos y bueno, pues tuvieron la suerte que les llegó un pedido normal, lo pagaron, etcétera, se preparó y se envió. Y también en el área industrial, pues un cliente de calderería, pues al que le ha llegado ahora también una cotización y un pedido para una serie de tubos, de intercambiadores de calor, etcétera. O sea que habrá muchos casos, habrá empresas que se han quedado más paralizadas y otras que se están adaptando mejor, pero sí que se están dando casos, al menos hasta la fecha, de incluso empresas que están operando a nivel internacional, realizando pedidos y de importación. Insisto que esto no estará pasando en todos los casos, pero sí que ha habido.
¿Qué está pasando a nivel retributivo? Porque también esto influye en que algunas empresas estén aguantando mejor financieramente que otras. Algunos ya lo conocerán y para los que no lo explico. En Rusia mucha gente, quitando las grandes empresas y multinacionales, etcétera, todavía en las pymes industriales se mantiene un esquema por el cual muchos trabajadores cobran el salario mínimo en oficial y luego el resto de su salario lo cobran, digamos, en gris con un sobre en metálico. Pues bueno, muchas empresas lo que han hecho es reducir la parte no oficial y limitar los salarios al salario oficial, que para que calculen, pues bueno, son unos 20.000 rublos mensuales que se traducen en unos 250 euros actualmente. Entonces, pues bueno, eso también animaba a que muchos trabajadores, ante la posibilidad de quedarse solo con el salario oficial, que es lo que les podía pagar la empresa, pues preferían seguir trabajando y participando en la rueda económica de la empresa para cobrar un mayor sueldo. ¿Cuál ha sido la última actualización a 17 de abril? Porque toda esta situación que les estoy explicando hasta ahora ha cambiado radicalmente en las últimas horas y especialmente a partir del jueves y viernes pasado, 17 de abril. Bueno, el último cómputo oficial de fallecidos seguía siendo bajo. 28.000 casos confirmados y 232 fallecidos, concentrados principalmente, pues como es lógico, en las grandes ciudades y sobre todo en la región urbana de Moscú y demás. Aquí lo tiene, pues al igual que puede pasar en España, pues hay regiones con un mayor índice de contagios y de fallecidos y otras con menos. A pesar de que los datos oficiales siguen siendo bajos, esto que les voy a contar a continuación, pues me hace pensar que el gobierno ruso estará viendo que hay un mayor nivel de contagios, etcétera, o que el número de personas que requieren asistencia en hospitales está creciendo porque ya han subido un peldaño en el nivel de seriedad en la cuarentena.